viscerocráneo o esqueleto facial es la porción del cráneo que se encuentra ubicada por delante de la línea que une la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario con el orificio auditivo externo. Es el sitio de apoyo de los órganos de la masticación y el lugar donde se aloja gran parte de los órganos de los sentidos. El viscerocráneo está formado por 14 huesos, 13 conforman el macizo facial y están fijos alrededor del hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par, el principal hueso del esqueleto facial, ya que alrededor de él se agrupan el resto de los huesos de la cara. Cada maxilar presenta un cuerpo y 4 apófisis: frontal, cigomática, palatina y alveolar. Ambos maxilares se unen entre sí a nivel de la línea mediana a través de sus apófisis palatinas. El hueso cigomático es un hueso par, ubicado entre los huesos frontal, temporal y maxilar. Forma gran parte de la pared lateral de la órbita y parte del arco cigomático. Está formado por tejido esponjoso, rodeado por tejido compacto. Presenta 3 caras, una lateral, una temporal y otra orbitaria. En la cara lateral encontramos el foramen cigomático-facial, orificio por donde pasa el ramo cigomático-facial del nervio cigomático. La cara temporal es la cara del hueso cigomático que mira hacia la fosa temporal. En esta cara podemos ver el foramen cigomático-temporal, orificio por donde pasa el ramo cigomático-temporal del nervio cigomático. La cara orbitaria es la cara del hueso cigomático que está orientada hacia la órbita. En esta cara encontramos al foramen cigomático orbitario por donde pasa el nervio cigomático. Los huesos nasales son 2 pequeñas láminas óseas que están ubicadas entre la apófisis frontales derecha e izquierda del maxilar. A nivel de la línea mediana se articulan entre sí y sus extremos superiores se articulan con el hueso frontal. Cada hueso nasal presenta una cara superficial o subcutánea, cóncava en su porción superior y convexa en su porción inferior, y una cara profunda o nasal que forma la porción anterior de la bóveda de la cavidad nasal. En la cara superficial se inserta el músculo prócer. En la porción media del hueso nasal a veces encontramos el foramen nasal. El hueso lagrimal es un hueso par ubicado en la órbita, por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta 2 caras y 4 bordes. En la cara lateral encontramos la cresta lagrimal posterior, una cresta vertical ubicada en la entrada al conducto lagrimo-nasal, que termina en su extremo inferior formando el gancho lagrimal. Por delante de la cresta lagrimal posterior y en el comienzo del conducto lagrimo-nasal está el surco lagrimal. El conducto lagrimo-nasal presenta un ensanchamiento en su inicio, la fosa para el saco lagrimal. La cara medial presenta un canal vertical que se corresponde con la cresta lagrimal posterior de la cara lateral. El borde superior se articula con el borde nasal del frontal. El borde inferior forma parte del conducto lagrimo-nasal. El borde anterior se articula con la apófisis frontal del maxilar y el posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides. El hueso palatino es un hueso par y profundo que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el etmoides. Participa en la formación de la órbita, la cavidad nasal, la fosa pterigopalatina y la bóveda palatina. El hueso palatino está formado por una lámina perpendicular y una horizontal. En relación con su composición, está formado por hueso compacto, y a nivel de la base de la apófisis piramidal también encontramos tejido esponjoso. El vómer es un hueso impar y medial. Está formado íntegramente por hueso compacto. Es una lámina ósea que se extiende desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media. Está ubicado por lo tanto entre el esfenoides, el maxilar, el hueso palatino y la lámina perpendicular del etmoides. Forma la porción inferior del tabique nasal. Presenta 2 caras laterales y 4 bordes. La cara lateral es plana y vertical y está cubierta por la mucosa de la cavidad nasal. Presenta un surco oblicuo por donde pasan el nervio y los vasos nasopalatinos. El surco vomeriano. El borde anterior del vómer es oblicuo y desciende de atrás hacia adelante. La mandíbula
es un hueso impar, mediano y simétrico. Es móvil y está ubicado en la porción inferior de la cara. Presenta un cuerpo y dos ramas, derecha e izquierda. El hueso hyoides es un hueso impar que está ubicado en la región cervical anterior, entre la mandíbula y el cartílago tiroides, a la altura de la tercera vértebra cervical. El hyoides no se articula con ningún otro hueso, está suspendido por los músculos que lo unen a la mandíbula, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroides, al manubrio del esternón, a la escápula y al ligamento estiloideo. Por lo tanto, está fijado arriba al piso de la boca y por abajo a la laringe.